Senado de la República. Muchas gracias, buenos días a todas, buenos días a todos. Es sin duda un gran gusto volverlos a ver aquí en la Comisión Permanente, en esta representación de diputadas, diputados, senadoras, senadores. Muchas gracias a mis compañeros del Partido Acción Nacional. Hoy, sin lugar a dudas, tenemos una gran preocupación y es qué está pasando con el Tren Maya. La devastación provocada con la construcción del tramo 5 del Tren Maya es lastimosa, ya que ha implicado la tala de miles de árboles, afectando la flora, la fauna y arrasando con nuestro legado cultural. Es por eso que el colectivo Sélvame del Tren y otras organizaciones interpusieron sendos juicios de amparo contra la obra. Obtuvieron una suspensión definitiva por parte del Poder Judicial y, sin embargo, violando flagrantemente la ley, el gobierno federal continúa con los trabajos. Autoritariamente, el Consejo de Seguridad Nacional, encabezado por el presidente de la República, declaró el Tren Maya como obra de seguridad nacional. Evidentemente, la obra es de naturaleza turística, pero la consideran de seguridad nacional para burlarse de México, para burlarse de los demás poderes y lastimosamente para intentar burlarse del Poder Judicial, para no tener, según ellos, que cumplir con los estudios de impacto ambiental. Sin duda, esto es un burdo engaño. Quien se ha encargado de la construcción del Tren Maya es Fonatur, pero ahora el Consejo de Seguridad Nacional acuerda que las Secretarías de Gobernación y de Seguridad y Protección Ciudadana serán los encargados de la obra. Es la manera más miserable de darle la vuelta a la ley y de querer aplastar el Estado de Derecho en nuestro país. ¿Habrá lastimosamente más opacidad? Sí, esa opacidad que le encanta a López Obrador, esa falta de transparencia que está enriqueciendo a los morenistas hoy en el poder. Miren, el tramo 5 ya ha incrementado su precio de una manera brutal. Lo hemos visto esta semana gracias a las investigaciones de los medios de comunicación. Sabemos que ha aumentado más del 90% el precio de lo que se va a pagar por este tramo 5. Pasó de 31,000 a 59,000 millones de pesos. ¡Qué manera de robarse el dinero y de ser ineficientes en Morena! La empresa ganadora de la licitación para la construcción del tramo 5 tendrá que ser indemnizada con al menos 5,000 millones de pesos por la rescisión del contrato. Claramente es dinero que se paga con los impuestos de los mexicanos y que a López Obrador no le importa tirarlo. Esta representación popular merece una explicación puntual por parte de las autoridades responsables sobre el incremento de los costos y sobre, por supuesto, esto que a todas luces es ineficiencia y corrupción. Deben explicar las razones por las cuales se reemprendió la construcción de la obra cuando aún está vigente la resolución judicial que determina la suspensión de la obra. No puede estar el Poder Ejecutivo, no puede estar López Obrador por encima de la ley. No puede estar la Presidencia de la República por encima del Poder Judicial. Es claro que para nosotros en el PAN se hace obligado, y lo vamos a presentar a través de la figura parlamentaria que tenemos, que es un punto de acuerdo, se hace obligado solicitar a la Secretaría de Gobernación
y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como a Fonatur, información respecto al tramo 5. Es necesario para México saber qué está pasando con los recursos del erario en este tramo. Segundo, se hace obligado para nosotros una reunión de trabajo en la Comisión Permanente con los titulares de Gobernación, de Seguridad Ciudadana y de Fonatur para que vengan a explicar qué está pasando con el Tren Maya. Y no solamente se lo vengan a explicar a los partidos políticos, sino se lo vengan a explicar al pueblo de México. 3, exhortamos al presidente de la República a que respete la suspensión decretada por el Poder Judicial y detenga las obras del tramo 5 a efecto de no seguir generando daños que serán de imposible reparación. Ni el Consejo de Seguridad Nacional ni los caprichos del presidente están por encima de los jueces. No permitiremos este abuso del gobierno de Morena. Concluyo, compañeras y compañeros de los medios de comunicación, diciéndoles, esta representación popular merece una explicación puntual por parte de las autoridades responsables sobre el incremento de los costos y sobre la indemnización. Deben explicar las razones por las cuales se reemprendió de manera ilegal la construcción de la obra, aun y cuando está vigente la resolución judicial que determina su suspensión. Muchísimas gracias. Muy buenos días, compañeros de la prensa. Itzel Valderas, diputada. En otro tema les quiero yo comentar, las mujeres que participamos en la vida pública del país no escapamos a la creciente violencia política en razón de género. Esta forma de violencia que podría creerse que se da con mayor frecuencia de hombres hacia mujeres, también puede ser cometida entre mujeres. Esto queda claro con los actos de la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, quien considera que es correcto amenazar con difundir contenido íntimo de algunas diputadas. Hechos como este no deben ser tolerados ni consecuentados. Es lamentable ser testigo del silencio cómplice de diputadas y funcionarias del oficialismo que se autoproclama feminista. Hoy más que nunca estamos obligadas y obligados a no guardar silencio ante la violencia en ninguna de sus formas. En un país polarizado y donde los índices de violencia contra la mujer ascienden o encienden las alarmas en todo el territorio, es inaceptable que se fomente el odio y el escarnio público en contra de las mujeres. Como mujer y como diputada le digo a Laida Sansores, es inadmisible lo que usted está haciendo en contra de estas mujeres. Como gobernadora debe ser usted congruente y solidaria. Usted está usando a las mujeres para dañar a otros. No podemos seguir utilizando el discurso de sororidad y solidaridad femenina solo para ganar simpatía y votos de las mujeres. Mucho menos debemos tolerar que se utilice el poder público para violentar, para calumniar y hostigar a ninguna persona en México. De ahí pues la exigencia para que la Fiscalía General de la República atienda la denuncia que ha sido interpuesta por mis compañeras. Es cuanto. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Ya lo comentó la senadora Kenia López Rabadán. Vivimos en un país en donde si Kafka viviera, la verdad es que estaría espantado. El presidente, su gobierno, se brincan determinaciones judiciales y ordenan reanudar la construcción de un tramo 5 altamente cuestionado por ambientalistas, por expertos en construcción y por supuesto
por la razón del incremento del precio en un 92%. Y al gobierno le da lo mismo y ordena la reconstrucción de ese tramo. Y por otra parte, este gobierno no sabe a lo que va a Estados Unidos cuando se habló de la firma del tratado del conocido como el TEMEC. Porque ahora nos enteramos que el gobierno de Estados Unidos, no legisladores en lo particular, el gobierno de Estados Unidos va a solicitar consultas de resolución de disputas por lo que ellos hablan políticas discriminatorias a favor de las empresas estatales de nuestro país, como Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos. Se habla de inconsistencias y lo hemos dicho y lo dijimos nosotros, de esa ley que aprobó Morena, esa mayoría indolente en el 21, la ley de energía eléctrica y otros ordenamientos, precisamente con las obligaciones que se contrajeron con el tratado en comento, el TEMEC. Hay 30 días para iniciar las consultas. A ver qué dice el gobierno de la República, porque si en 75 días no hay acuerdo sobre las medidas a tomar por nuestro país para eliminar las posibles discriminaciones, se podría establecer un panel de solución de diferencias para decidir si hay alguna violación al TEMEC por parte del gobierno de la República. Y en caso de haberlo, México tendría que poner en concordancia sus medidas con el tratado que firmó apenas hace unos meses, porque en caso contrario vendrían represalias por parte de los gobiernos estadounidense y canadiense por un monto equivalente al daño que ellos estuvieran reclamando. Es decir, nuevas pérdidas para Pemex, nuevas pérdidas para la Comisión Federal de Electricidad, y sin embargo el presidente lo único que hace es defender al titular de la dirección de la Comisión Federal de Electricidad y defender a esta empresa que, por supuesto, en la refinería de Dos Bocas no sabemos para cuándo empezarán a producir la cantidad de barriles que anunciaron con esa construcción. Muchas gracias. Si nos los permiten, arrancaríamos con las preguntas de la prensa. La primera de ellas es de Amado Azueta, del Heraldo Televisión. Muchas gracias, senadora. Muchas gracias, diputados. Preguntarles, desde el 15 de julio hasta la fecha no funciona al 100% el sistema Compranet. Saber su punto de vista al respecto. El día de ayer apenas la Secretaría de Hacienda estaba dando a conocer que en un documento que le pide a todas las personas empezar a hacer todos los trámites, pero de manera presencial. Entonces quiero saber su punto de vista al respecto, qué es lo que van a hacer, y también preguntar a la senadora Kenia, dice que se van a acercar a la Secretaría de Gobernación. El secretario candidato el día de ayer prácticamente dijo que ya va a desaparecer el INE, no le importa lo que suceda. Entonces, ante esas palabras del secretario de Gobernación, ¿qué es lo que van a hacer ustedes al respecto? Sobre el tema de Compranet, Amado, pues al gobierno no le interesó desde el principio. Se habla de que más del 80% de las adjudicaciones han sido de manera directa, sin necesidad de licitar, sin necesidad de ver el concurso, las ofertas que presentan las diferentes empresas. La verdad es que este gobierno, si algo tiene, es que no tiene transparencia en el manejo de sus recursos, de la adjudicación de los contratos, de la asignación de obra, y por eso está el país como estamos. Creo sinceramente que se tiene que reactivar rápidamente, que las empresas deben de exigir que esto se resuelva a la brevedad, pero también exigimos al gobierno que dé un informe detallado sobre lo que ha pasado estos 4 años en el tema de adjudicaciones. No es posible que siga la opacidad, incluso en lo que comentó Kenia con el Tren Maya. Un 92% de incremento en el costo original de la obra. Hay que recordar que la obra de Dos Bocas también se incrementó en casi un 80%, y la del aeropuerto Felipe Ángeles, ustedes saben también los datos. Esto es la opacidad que ha caracterizado este gobierno, que por supuesto no tiene nada de transparente,
por supuesto que se la pasa diciendo mentiras y ya está ocultando a todos sus funcionarios que incurren en esta serie de irregularidades que en otro momento ellos hubieran reclamado que se les impusieran sanciones a esos funcionarios responsables. ¿Pero qué van a hacer? Bueno, solicitaremos, por supuesto, que se haga esa investigación de cuáles fueron los motivos, las causas por las cuales se cayó el sistema nuevamente ahora en Compranet, ¿no? A lo mejor Bartlett también está metido en esto. Primero que nada decirte que es un gusto verte en persona. Gracias. Aquí en las instalaciones del Senado de la República. Y a ver, un mensaje muy claro al señor secretario de Gobernación. Deje de lamerse los bigotes, mejor cumpla la ley. No van a destruir al INE porque no tienen los votos. ¿Cómo es posible que no les ha quedado claro? Con la ley Bartlett demostramos en la oposición que estamos firmes para defender al pueblo de México. No van a destruir al INE porque claramente este gobierno populista, mortal e ignorante, además de bien corrupto, se va a ir en 2024. A todas las corcholatas de López Obrador les decimos, dejen de violar la ley, porque no van a poder ser registrados como candidatos si siguen de manera sistemática en una precampaña ilegal que viola la Constitución. Muchas gracias. Les pregunta ahora Leticia Robles de la Rosa de Excelsior. Buenos días, diputados, diputadas, senadora. En los últimos días, la secretaria de Seguridad Pública y después la directora general del CONACYT se reunieron con los legisladores de Morena y sus aliados, a pesar de que todas las fuerzas políticas suman meses solicitando comparecencias con ambas funcionarias. La oposición de antes, que hoy es oficialismo, era muy combativa para evitar este tipo de cosas. ¿Qué va a hacer la oposición actual para evitar o para hacer patente su posición frente a este comportamiento de servidoras públicas que están haciendo a un lado el pluralismo del Congreso y solamente se centran en el oficialismo? Y por otra parte, ha quedado muy claro por lo que ustedes están diciendo que el gobierno federal no tiene respeto al Estado de Derecho. Pero entonces, ¿qué queda para poder llevar al gobierno a que respete el Estado de Derecho? Cuando rinde protesta de su cargo, dicen, juro respetar y hacer respetar la Constitución y la ley que de ella emanan. Si no lo hiciera, que el pueblo me lo demande. ¿Cómo se lo puede demandar el pueblo? ¿Cuáles son los mecanismos para demandarle a los servidores públicos que cumplan la ley? Gracias. Empiezo por la segunda, si me lo permites, Leti. Yo creo que este panorama lo veíamos muy claramente desde que en campaña el ahora presidente de la República dijo al diablo con las instituciones. Y esto lo trasladamos ahora cuando él ordena incumplir no solamente la Constitución, sino la ley, reglamentos y acuerdos solo para su beneficio personal y su proyecto político. A mí me parece que los funcionarios públicos, yo he tenido la oportunidad de ser funcionario público, lo que tenemos que hacer es cumplir estrictamente la ley, es lo que se nos permite. Cuando los funcionarios públicos son los primeros que hacen todo por violentar la ley, estamos yendo hacia un gobierno fallido, un gobierno que no respeta el Estado de Derecho y que promueven ellos mismos la violación sistemática de los mismos. A tal grado que para violar la ley de revocación de mandato y la ley de partidos políticos, trataron de impulsar un decreto interpretativo sobre lo mismo. Luego, ante las denuncias que hemos realizado
por las actividades claramente ilícitas que están desarrollando los funcionarios en la promoción de sus personas en los diferentes estados de la República. Ya el tribunal les dijo que no pueden hacer este tipo de actividades y el ignorante presidente de Morena le echa la culpa al tribunal. Y luego también interponen controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad en donde la Corte les ha dicho a Morena, sus legisladores y por supuesto al gobierno de la República que no pueden hacer determinadas tipos de actividades. Si todas estas, el gobierno y los funcionarios públicos se la pasan por las orejas, evidentemente que es un gobierno que no respeta la ley. ¿Qué nos queda a los legisladores y a los partidos de oposición? Denunciarlo como lo hemos denunciado en cada comisión permanente, en cada debate parlamentario, cuando quieren debatir, porque a ustedes les consta que les hemos ganado votaciones hasta por 3 veces para que se debata un tema de agenda política y ellos han negado que hemos ganado esas votaciones, y hasta que nos ganan la votación y están satisfechos, ellos pueden seguir adelante. Hoy mismo hay agenda política, evidentemente que denunciaremos todo esto, pero lo más importante para corregir el rumbo de este país es, 1, que se acaten las resoluciones de la Corte, las sentencias de la Corte, que se acaten las resoluciones de la Sala Superior del Tribunal, que se acaten las recomendaciones de la Comisión de Quejas del INE, que se respete la votación en el Congreso sin mañas, sin triquiñuelas, sin argucias parlamentarias. Y lo más importante, que en el 24 la ciudadanía se dé cuenta de todo lo que están haciendo en este gobierno de cuarta, que están pasando por encima de la ley, por encima de la Constitución y en muchos de los casos por encima de la dignidad de las personas. Sus postulados de no mentir, de no robar y de no traicionar, al parecer los quieren llevar a la Constitución en el caso de que se robe, se mienta y se traicione con el simple pretexto de quedar bien con el presidente de la República, y eso nosotros no lo vamos a permitir. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Elías Liza, vicecoordinador del grupo del PAN en la Cámara de Diputados. Buenos días, Leti, muchas gracias por la pregunta. En cuanto a la secretaria de Seguridad que tuvo esa reunión, es de notable extrañamiento desde la oposición que, siendo por lo menos 3 grupos de oposición, por lo menos el PAN, el PRI y MC, habíamos solicitado formalmente reuniones de trabajo para tratar asuntos que sí son de seguridad, y más en un momento en el que el país se encuentra con muchas más dudas que certezas. Por ejemplo, con el caso expuesto por la senadora Kenia en materia administrativa, que ahora se trata de seguridad nacional, que pues configura un literal fraude a la Constitución, y que independientemente a quién gobierna en este momento y su partido, los que hoy celebran, mañana reclamarán, porque se abre una puerta jurídica, una puerta trasera, una puerta oculta para la corrupción, para absolutos deseos del presidente convertidos en realidad, independientemente a lo que diga el marco normativo. Y esos son asuntos que tiene que explicar también la secretaria de Seguridad, si realmente eso representa una justificación con dictámenes técnicos en materia de seguridad. Pero además, esta semana tenemos todavía más dudas los mexicanos, más cuando después de un operativo sumamente importante en donde héroes nacionales participaron en la captura de uno de los capos más importantes de las últimas décadas, me refiero sin duda a Caro Quintero, se desploma posteriormente un helicóptero con 14 héroes, con 14 marinos, y hasta el momento no existen versiones oficiales que den una explicación a los mexicanos de qué sucedió en ese hecho. Y creo que es de la mayor relevancia
que en vez de que la secretaria de Seguridad esté teniendo comités partidistas de bienvenida en el Parlamento, dé explicaciones sobre su función, que no es menor para el Parlamento. Creo que todo esto hace un llamamiento a todos los que somos oposición, pero a todos los que somos legisladores y participamos como representantes popular, sobre la urgencia de limitar el poder que tiene el Ejecutivo para violar la Constitución y presentar un esquema jurídico, un esquema normativo, que la seguridad nacional sea realmente un tema de relevancia y seguridad nacional no se convierta en el nuevo sinónimo del capricho del presidente en turno, porque insisto, los que hoy celebran, mañana lo reclamarán, y quien sale perdiendo es nuestro país, son las finanzas públicas, es un aumento galopante del autoritarismo y de la corrupción. Muchas gracias. Nada más, mi querida Leti, decirte, ¿se acuerdan cuando vinieron maestros y alumnos del CONACYT? Nos reunimos aquí en estas instalaciones. Es más, hubo gente del partido oficial que dijo que iba a venir la titular del sistema CONACYT porque tienen un tiradero en el sistema CONACYT. Lamentablemente, este gobierno de Morena destruye hasta la educación. No ha venido nunca. O sea, le mintieron a los alumnos, le mintieron a los maestros y le mintieron al pueblo de México, porque no ha venido nunca la titular del CONACYT. Vimos las imágenes de la secretaria de Seguridad Pública en una foto vergonzosa, señora secretaria, en las instalaciones solamente de Morena. Entró por la puerta de atrás y se salió por la puerta de atrás. La responsable de la seguridad pública en México, porque no le quiere dar la cara al pueblo de México y a sus representantes. Es una vergüenza que haya venido la señora responsable de más de 120,000 asesinatos y no haya habido una transmisión pública. ¿Qué vino a decirles? ¿Qué vino a justificar? ¿Qué vino a comprobar? Nadie lo sabe, porque lo hicieron en lo oscurito, porque lo hicieron en el grupo parlamentario de Morena solamente para justificar, según ellos, una reunión. ¿Qué les dijo? ¿Por qué no hubo públicamente un mensaje a la nación? ¿Por qué no se atreve a dialogar, a parlamentar con la oposición y con todos los partidos políticos de cara al pueblo de México? ¿Saben por qué no lo hacen? Porque no hay justificante, están abrazando a los delincuentes. Que el presidente de la República no haya ido al funeral de 14 marinos que dieron su vida por el pueblo de México, que no haya ido López Obrador a ese funeral, es una muestra clara de la claudicación del presidente, de cómo está de rodillas a la delincuencia organizada. Así es que reiteramos, porque no vamos a ceder. Está enlistado hoy un punto de acuerdo de manera plural para exigir que venga la titular de Seguridad Pública y evidentemente también un extrañamiento por esas acciones que están dejando a México ensangrentado. No nos tenga miedo, secretaria, venga, no le tenga miedo al pueblo de México, venga, no le tenga miedo al diálogo, venga, porque ustedes, cuando eran oposición, se llenaban la boca de exigencias, pero hoy que son gobierno, están de rodillas al crimen organizado. Gracias, Leti. La siguiente pregunta es de Claudia Flores Barreto, de N+. Gracias. Buenos días. Yo quiero insistirles, ¿hay algún camino legal que permita, por ejemplo, en el caso de la resolución sobre las medidas cautelares que confirmó la Sala Superior del Tribunal ayer, que les permita a ustedes que en caso de desacato, como ya lo anunció Mario Delgado, harán, porque
dijo que iban a seguir organizando eventos como el que el tribunal les pidió que no organicen hasta que empiece formalmente los procesos electorales correspondientes. ¿Tienen algún camino legal? Si desacata Morena esa resolución, ¿qué camino tiene la oposición más allá de lo que ya decía usted, diputado, de denunciarlo constantemente? ¿Hay algún camino legal, algún llamado, alguna cosa que pueda funcionar para que en caso de que no obedezcan esta resolución del tribunal, que es la máxima autoridad en la materia, pues pueda hacerse algo al respecto? También lo que decía el compañero Amado, si el titular de la Secretaría de Gobernación responde en esos términos, pues parece difícil que pueda haber algo que detenga este tipo de actos. Gracias. A ver, Claudia, sí, es realmente complicado. A ver, la Constitución dice, por ejemplo, que las sentencias de la Sala Superior son inatacables. Es decir, las sentencias se cumplen o se incumplen. Al PAN, muchas sentencias del tribunal no le han sido favorables en el transcurso de los años. Sin embargo, el PAN siempre ha acatado la resolución, las sentencias del tribunal. En el momento en el que se incumple, hay medidas de apercibimiento marcadas precisamente por los ordenamientos jurídicos que pueden ir desde la multa o la inhabilitación del cargo, por ejemplo. En el caso de las medidas cautelares que ha dictado la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, que además ya fueron ratificadas y aprobadas por la Sala Superior del Tribunal, evidentemente se tiene un camino que es la ética y por supuesto la lógica, se tienen que cumplir. En caso de incumplimiento, evidentemente vamos a estar frente a una fuerza política que anuncia desde ahora el desconocimiento del resultado del 24 porque no quieren acatar la ley desde el principio. No ha iniciado el proceso electoral y ya están violando la ley con la actuación de los funcionarios públicos. Nosotros, Claudia, seguiremos denunciando, seguiremos presentando las denuncias ante las instancias correspondientes porque este país no se puede conducir así. Este país es un país de leyes, es un país en el que se tiene que respetar a la autoridad, es un país en el que los actores políticos, pero sobre todo los funcionarios gubernamentales y los legisladores, somos los primeros que debemos de cumplir, porque si no, estamos en camino a la barbarie, en camino a una dictadura en la que nosotros no queremos estar. Pero hay condiciones reales para que llegase hasta la inhabilitación de bueno, esos hasta 24 donde la ley, funcionarios creo que están en la lista. hasta donde la ley nos permita, por supuesto. Es evidente que desde luego que existen condiciones para que se pueda sancionar a cualquier funcionario público que incumpla la ley electoral. Es evidente también que a través de su partido político impulsaron reformas incluso a la Constitución para configurar como incluidos en el artículo 19, prisión preventiva oficiosa, delitos electorales. Y también es evidente que la división y la lucha encarnizada que tienen desde su partido los ha llevado todos los días a competir, ya pareciera, no por una candidatura, sino por ver quién es el delincuente electoral más grande. Pero lo que es peor, esto está siendo incentivado desde su partido. Apenas ahora, el dirigente de Morena ha anunciado que va incluso a recurrir ante la Suprema Corte para que sus posibles candidatos, los empleados de gobierno, puedan hacer una excepción y violar la Constitución y las leyes. Mira, para no entrar en personalizaciones, permíteme utilizar un cuento, o más bien una cita del texto bíblico que seguramente todos conocerán, pero para no usar nombres, imaginemos que en el paraíso estaba Adán y había una serpiente muy delgada diciéndole, muerde la manzana de la candidatura. Y Adán, que tenía que cuidar el paraíso, decidió morder la tentación de la serpiente delgada, no vaya a ser que los dos sean expulsados y terminen incluso en la cárcel. Muchas gracias.
impecable lo que han dicho mis compañeros. Yo solamente quiero adicionar un dato más de reflexión nacional. Morena, el presidente de la República y las corcholatas están retando al Poder Judicial. Hay una afrenta al Poder Judicial. Lo que están haciendo con el Tren Maya de no hacerle caso a un juez, o lo que están haciendo las corcholatas de violar sistemáticamente la ley, demuestra que quieren aplastar al Poder Judicial. Me parece que es preocupantísimo para el país vivir algo así, porque nos costó muchísimos años como mexicanos tener instituciones fuertes y sólidas. Ojalá y el Poder Judicial no se achique. Ojalá y el Poder Judicial demuestre su autonomía. Ojalá y el Poder Judicial haga valer la ley en este país. Gracias. No tendríamos más preguntas registradas. Les agradecemos mucho a las legisladoras y los legisladores que nos acompañaron esta mañana.